El título de este mensaje es Una iglesia efectiva es una iglesia de oración. Quiero decirles que este mensaje es parte de una serie de 4 mensajes que estaré predicando en las próximas semanas, a la que le he denominado Señales de una iglesia efectiva. A manera de introducción, me gustaría contarles que hace varios años, cuando tenía la oportunidad de viajar por diferentes países, no solamente en Sudamérica, sino en otras partes del mundo, intencionalmente visité algunas iglesias que, a mi entender, estaban causando un impacto en la ciudad o en el país donde ministraba. El propósito de estas visitas era observar qué es lo que estas iglesias hacían, que las hacían diferente. Y cuando digo que estas iglesias estaban causando un impacto en la ciudad, no me refiero solamente al crecimiento numérico que la iglesia experimentaba, sino también que tenían otras características por las cuales uno podría decir que estas iglesias realmente eran diferentes. Por ejemplo, había historias de vidas y familias transformadas. Tenían un testimonio poderoso de la obra de Dios en la sociedad. Había milagros sobrenaturales que mostraban el poder de Dios, cómo se manifestaba entre ellos. Y cuando uno llegaba al lugar de reunión, al templo, podía sentir la presencia de Dios, y esto hacía una gran diferencia. Las iglesias que visité eran de diferentes países, como lo he dicho, pero también eran de diferentes formas de culto. Algunas muy extrovertidas, otras no tan extrovertidas, diferentes denominaciones y por ende diferentes énfasis doctrinales, diferentes estratos sociales. Realmente eran muy diferentes en muchos aspectos, pero tenían características similares. Encontré varias características dignas de imitar y elaboré una lista. Y solo menciono 4 de ellas, a las cuales me estaré dedicando en las próximas predicaciones. Y la primera era que eran iglesias de oración. Segundo, eran iglesias que aman la palabra de Dios. Tercero, eran iglesias de compasión. Y en cuarto lugar, eran iglesias que evangelizan. Pero estudiando detenidamente la palabra de Dios, en el libro de los Hechos encuentro que la iglesia primitiva tenía estas mismas señales, estas mismas características, y que la llevaron, como dice el capítulo 17 de Hechos, el versículo 6, a trastornar al mundo de su tiempo. Es mi deseo, queridos hermanos, que la iglesia a la cual pastoreo tenga esas mismas características y que sea una iglesia que cause un impacto en medio de la ciudad, de la comunidad en donde estamos ministrando. En este día me estaré refiriendo, como dije, a la primera característica, y el título del mensaje es Una iglesia efectiva es una iglesia de oración. Pregunto, ¿por qué debemos ser una iglesia de oración? Tengo 4 razones que, examinando la vida de estas iglesias, que me gustaría compartir. En primer lugar, porque la oración, hermanos queridos, atrae la presencia de Dios. Todas las iglesias que visité y que estaban causando un impacto eran iglesias de oración. Si hay una característica digna de resaltar, y quizás la más importante, era que eran iglesias de oración. Tenían en su programa diferentes espacios y estrategias para la oración, y esto es importante, tanto individual como la oración congregacional o corporativa. En un sentido, la oración era de uno de los aspectos más importantes en la vida de esas iglesias. Todo lo que hacían estaba permeado por la oración, o como otros dicen, estaba bañado de oración. Cada actividad estaba precedida por un tiempo de oración. Esto me hace pensar, queridos, en lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 56, versículo 7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aún no existía la iglesia, cientos de años atrás, Isaías dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y el mismo Señor Jesucristo ratificó esto cuando estuvo en la tierra. Y él dijo ahí en Mateo 21:13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Hermanos queridos, la casa del Señor
según el profeta Isaías y el Señor Jesucristo. Sería llamada antes que nada casa de oración. No dice casa de alabanza, ni aún dice casa de predicación. Aun cuando estas dos cosas son buenas e importantes en la vida de la iglesia, no dice eso, sino dice sería llamada una casa de oración. Y la razón es muy sencilla, queridos, porque es la oración la que atrae la presencia de Dios. Decía el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículos 12 y 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la oración, queridos, la que produce de una manera milagrosa que no lo podemos entender esa comunión íntima con el Señor. Su presencia es en ese momento que viene a nuestras vidas y a su iglesia. Como dice este pasaje, me invocan, vienen y oran y yo les oigo. Hay una comunión. Y luego dice, me buscan y me hallan. Hay un encuentro. ¿Por qué? Porque la iglesia le busca con todo su corazón. Es por esta razón, queridos, que la oración, como dijo alguien, debería tener una marca 5 estrellas en el programa de la iglesia. Es decir, la oración debe ser la parte más importante en la vida de la iglesia. Al igual que en la vida de las iglesias que mencioné, la oración era tan importante. En nuestra iglesia, todo lo que hacemos debería estar permeado, bañado por oración. Porque la oración, hermanos, atrae y asegura la presencia del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia primitiva aprendió el secreto de la oración. De hecho, la iglesia nació el día de Pentecostés cuando 120 personas estaban en el aposento alto orando al Señor. La iglesia nació en medio de la oración. La iglesia primitiva oraba en todo tiempo, hermanos queridos. Ahí en Hechos 2:47 dice que perseveraban en las oraciones. Pedro y Juan dice, Hechos capítulo 3, versículo 1, que fueron al templo a orar a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde fueron a orar. La palabra de Dios en el capítulo 10 de Hechos registra que Pedro subió a la azotea a orar al mediodía. Y cuando fue liberado de la cárcel, Pedro dice que vino a la casa de María y los halló orando. Era medianoche cuando los halló orando. Queridos, la iglesia primitiva en todo tiempo hacía oración y pedían al Señor valor para predicar la palabra de Dios con denuedo, es decir, con valentía. Es evidente, queridos hermanos, que la oración atrae la presencia de Dios. Como lo dice Hechos capítulo 4, versículo 31, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, era la oración que traía la presencia de Dios. Es la oración la que hoy atrae la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y esta presencia de Dios es que hace a una iglesia diferente. El pastor Peter Wagner decía en su libro La oración, decía, la oración corporativa no era algo periférico. Cuando se estableció la iglesia en el día de Pentecostés, era algo central. Y nosotros podemos decir que si lo era para esta iglesia primitiva, debería serlo para también nosotros hoy, porque la oración atrae la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿por qué debemos ser una iglesia de oración? Porque el propósito de la oración es tener comunión con Dios. Otro de los resultados de la vida de oración en las iglesias que causa un impacto en las ciudades es que sus miembros tienen una comunión fresca con el Señor. Ellos conocen a Dios y de esta manera viven su fe apasionadamente. Uno puede sentir cuando comparten de su fe que son apasionados por Dios. Porque, queridos, es muy fácil en nuestro tiempo que hay el peligro que cuando pensamos en la oración, pensamos rápidamente en peticiones y nos acercamos a Dios solo con el propósito de pedirle algo
o pedir su bendición. Pero, hermanos, el propósito principal de la oración es tener comunión con Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos queridos, Dios anhela tener comunión con nosotros. Siempre lo anheló, siempre lo quiso. Dice este verso que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La traducción del lenguaje actual dice, Dios nos ama tanto. Y porque nos ama tanto, Él desea tener comunión con nosotros. Y Él nos da, hermanos queridos, el privilegio de tener comunión con Él. Él nos está esperando cada día. Y aquí hay un secreto, hermanos. Cuanto más tiempo pasamos con una persona, más la conocemos. Y cuanto más conocemos a esa persona, más tenemos comunión con ella y más le amamos. Y eso pasa también en nuestra relación con Dios. Cuanto más tiempo pasamos en oración con Dios, en comunión con Él, le conocemos más y le amamos más. Es solo cuando estamos en comunión con Dios que le podemos conocer a Él. No hay otro camino, queridos. No hay otro camino para conocer a Dios. Es a través de la oración. Porque, hermanos, conocerle a Dios es muy diferente que conocer de Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios, pero que no le conoce a Él. Conoce de Dios porque ha leído, porque ha escuchado, pero realmente no le conoce a Él porque no ha estado con Él. Yo estoy seguro que si en este día salimos a la calle y le preguntamos a la gente que si conoce a Dios, la respuesta va a ser sí. Y es posible que alguno se atreva aún a describir cómo es Dios. Pero la realidad es que no le conoce a Dios porque no pasa tiempo con Él. Por eso, queridos hermanos, es que la oración nos permite conocer a Dios como Él es. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios anhela que le conozcamos. Si de algo tenemos que alabarnos, no es en nuestras riquezas ni nuestro conocimiento, sino en conocer a Dios como Él es. Un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios amoroso. Dios quiere que le conozcamos, queridos. Y es por esto que debemos tener que pasar tiempo con Él. Oración significa más que ninguna otra cosa comunión con Dios. Y el propósito de la oración, más que ninguna otra cosa, es conocer más a Dios. Porque como hemos dicho, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Dios quiere que le conozcas a Él. En tercer lugar, hermanos, la oración trae vida espiritual. Otra de las características de estas iglesias es que gozan de vida espiritual y esto es producto de su vida de oración. Hay una renovación espiritual y uno lo puede sentir, hermanos queridos, porque la oración trae vida espiritual. Cuando oramos, se produce en nosotros una renovación espiritual y es esa vida espiritual, hermanos, lo que nos trae crecimiento personal y también crecimiento como cuerpo de Cristo, crecimiento en la congregación. Escuché decir a un amigo pastor en Brasil que todos los organismos vivos crecen. Y cuando la iglesia está viva, porque tiene vida espiritual, crece naturalmente. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que cuando una iglesia está sana, crece naturalmente. Yo creo, mis hermanos, que las estrategias de crecimiento para la iglesia son importantes, pero no determinantes para el crecimiento de la iglesia. Creo con todo mi corazón que cuando la iglesia está sana,
cualquier estrategia, y aun si no tuviéramos estrategia, va a crecer la iglesia. Cualquier estrategia da resultado. Queridos, cuando oramos a Dios, atraemos la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae santidad a nuestras vidas y a la iglesia. Y cuando hay santidad, el Espíritu Santo comienza a actuar con libertad. No solo en nuestras vidas, sino también alrededor de nosotros. Llega a tocar a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros amigos y aún a la comunidad, hermanos. Es el Espíritu Santo quien comienza a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Como bien lo dice el capítulo 16 de Juan en el versículo 8, dice que las personas empiezan a venir a la iglesia porque el Señor los trae. Muchas veces sin invitación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos queridos, cuando la iglesia primitiva a la que nos hemos referido oraba, dice Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. El Señor añadía cada día, no cada impacto evangelístico, no cada evento evangelístico, sino cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y Hechos capítulo 19, versículo 19, dice lo que pasó en cierta ciudad cuando Pablo llegó. Dice que muchos de los que habían practicado la magia, los brujos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Por qué, queridos? Porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia, de juicio. Hermanos, esta fue la experiencia del pastor Jim Cymbala. Allí en Brooklyn, New York, en la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn. Cuando estaba a punto de renunciar a la iglesia donde pastoreaba, el Señor le dijo en cierta oportunidad: si tú oras y traes a mi pueblo a orar, nunca te faltará una palabra fresca para predicar, dinero para pagar las cuentas de la iglesia, y cualquier lugar que tengas será pequeño para recibir a la gente que te voy a enviar. Cuando Dios reveló esto al pastor Cymbala, a la semana siguiente, él le dijo a la iglesia: a partir de hoy, la reunión más importante en la vida de esta iglesia será la reunión de oración. ¿Por qué? Porque la oración trae vida espiritual a la iglesia. Hermanos queridos, y esta vida espiritual naturalmente da como resultado el crecimiento de la iglesia. El pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, fue pastor bautista en Inglaterra en los años de 1890. Él llegó a tener una iglesia grande. A él le llamaban el príncipe de los predicadores por el conocimiento profundo que tenía de la Biblia y también por su impostación de voz que tenía. Tenía una voz de locutor que impactaba, cautivaba a los oyentes. En el año 1891, su iglesia tenía más de 5,300 miembros. Él construyó el tabernáculo ahí en Londres y tenía capacidad para 5,500 personas sentadas y 500 de pie. Y este tabernáculo se llenaba. Mucha gente venía de muchos lugares para ver cuál era el secreto del crecimiento de esta iglesia. Y cuando esto pasaba, el pastor Spurgeon lo llevaba al sótano de la iglesia y le mostraba un pequeño cuarto, que era el cuarto de oración. Y les decía: este es el cuarto de poder de esta iglesia. Personas orando, intercediendo en ese lugar. Queridos, la oración trae vida espiritual a la iglesia. Y esta vida espiritual trae crecimiento a la iglesia. Y en cuarto y último lugar, hermanos queridos, la oración trae visión y dirección a la iglesia. Todas las iglesias que visité tenían una visión sobre el ministerio de la iglesia. Aun cuando tenían diferentes declaraciones de misión, declaraciones de visión, ellos tenían el objetivo muy claro, dónde querían llegar. Había una visión definida. Aprendí que el secreto de la visión no se encuentra cuando se busca la visión, pero se encuentra cuando se busca a Dios en oración.
Es en el secreto del Señor que podemos recibir la visión que Él tiene para su iglesia. Es en los tiempos de oración y de comunión con Dios cuando Él revela sus planes. Y no solamente sus planes, sino también su visión y su dirección a la iglesia, hermanos. A través de la página de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia empezó y comenzó a crecer, podemos ver a Pablo como un hombre de una gran visión. Él tenía una visión tremenda en relación al ministerio. Y siempre podemos verlo a través de los capítulos de los Hechos, cómo Dios reveló su visión a él. Y el momento cuando le reveló la visión a Pablo fue cuando estaba en comunión con él. Ustedes saben, queridos hermanos, Pablo, por esa gran visión que tenía, él hizo 3 viajes misioneros. Llevó el evangelio hasta donde podía llevarlo, y aún el libro de los Hechos manifiesta su deseo de ir a España, que en aquel tiempo era el fin del mundo. Hermanos queridos, en aquel tiempo él logró una multitud de convertidos. Mucha gente se convirtió en su ministerio. Fundó muchas iglesias. Escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Él era un hombre de visión, pero también era un hombre de oración. Y siempre fue en estos momentos quietos donde Dios reveló su voluntad. Hay una historia que nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 16, que en su segundo viaje misionero, Pablo intentó ir a Asia y a Bitinia, y el Espíritu Santo se lo prohibió y se lo impidió, no se lo permitió. Y luego dice que fue a una ciudad llamada Troas. Imagino que Pablo, cuando llegó a esta ciudad, sin saber a dónde iría en su próximo viaje, estaba un poco frustrado. Pero fue en Troas, hermanos, precisamente donde Dios reveló una visión de noche. Sin duda que fue un tiempo de oración, un tiempo de meditación cuando Dios le mostró esta visión. Hermanos, es muy interesante que Pablo, a través de su vida, muchas veces recibió la visión de Dios y casi siempre fue de noche. Y me he preguntado por qué de noche. ¿Por qué la Biblia registra varias veces donde fue de noche que Dios reveló una visión a Pablo? La única respuesta que tengo es porque era el tiempo que él separaba para tener comunión con el Señor. En Hechos capítulo 18, versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. En Hechos capítulo 23, versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Como ha testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. En el capítulo 27, versículo 23, Pablo dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y es que, queridos hermanos, cuando estamos en comunión con Dios, cuando somos sensibles a la voz de Dios, de alguna manera el Señor nos mostrará su plan, su visión. Esta vez lo hizo a través de una visión de un hombre macedonio. Pero Dios puede usar cualquier medio, cualquier instrumento para mostrarnos su visión. Con toda seguridad, queridos, podemos decir que era el Espíritu Santo quien estaba mostrando a Pablo esta visión. ¿Cuál era la voluntad de Dios para él, para su equipo? Y eso nos enseña que cuando nos disponemos a buscar la voluntad de Dios, cuando nos disponemos a buscar a Dios, Él puede revelarnos su visión para la iglesia y nos va a guiar por su Espíritu Santo el camino por donde debemos andar. Dios siempre quiere mostrarnos su voluntad. Su promesa en Salmos capítulo 32 y versículo 8 y en muchas otras partes de la Biblia dice que te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Queridos hermanos, muchas veces nosotros buscamos la visión, estamos tras de una visión. Pero déjame decirte en este día que la visión no se encuentra cuando se busca la visión. La visión se encuentra cuando buscamos a Dios. Es en la oración, es en el lugar secreto, es en el momento íntimo con el Señor que Él nos revela su voluntad y nos trae dirección. A manera de conclusión, en esta
en este día me gustaría decir que una de las primeras características de una iglesia efectiva es que seamos una iglesia de oración. Es para aquellas iglesias que tienen hambre de Dios, hambre de su presencia, que el Señor viene y las hace diferentes y pueden causar un impacto en la sociedad. La historia de la iglesia cristiana a través de los tiempos nos ha enseñado que todos los avivamientos fueron precedidos por tiempos de oración. Matthew Henry, el gran comentarista de la Biblia, dice que cuando Dios se propone hacer algo grande en su iglesia, la primera cosa que hace es ponerlos a orar. Es la oración que va adelante. Es el doblar rodillas, el buscar el rostro de Jehová, el invocar, el venir a orar delante de Él. Es lo que hace la diferencia en una iglesia y debe ser una de las primeras características que tenga la iglesia hoy en día. Porque como hemos dicho, hermanos queridos, y recapitulando, la oración atrae la presencia de Dios. Escuché o leí en un libro la historia del pastor Ricardo Rodríguez, cuando estaba empezando su iglesia y estaba buscando una estrategia para que le dé crecimiento. Una noche muy temprano, en la madrugada, Dios lo levantó y doblado en oración, Dios le dijo: no te preocupes traer gente a la iglesia, preocúpate traer mi presencia a la iglesia, porque donde yo estoy hay todo. La oración, queridos, atrae la presencia de Dios. En segundo lugar, la oración nos permite tener comunión con Dios y esta comunión nos permite conocerle más a Dios. Y cuanto más lo conocemos, más lo amamos. Y de esa manera podemos vivir nuestra fe cotidianamente de una manera apasionada. Qué hermoso es ver un cristiano apasionado por Jesús. ¿Por qué? Porque le conoce a Dios. Y esa comunión, ese conocimiento, trae pasión a nuestros corazones y amor por Él. En tercer lugar, la oración trae a nuestras vidas y a la vida de la iglesia, vida espiritual. Trae una renovación espiritual. Y como consecuencia de esa renovación espiritual, trae crecimiento, primero en nuestras vidas personales, pero también en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Hermanos, esta vida espiritual nos da crecimiento. Posiblemente en muchos años no hemos crecido nada, pero cuando comenzamos a orar, hermanos queridos, la vida del Señor, hay una renovación espiritual en nuestras vidas que nos hace crecer mucho en poco tiempo. Y en cuarto y último lugar, la oración trae visión, trae dirección a la iglesia. Y queridos, no olviden nunca que la visión no se encuentra cuando buscamos la visión, sino cuando buscamos a Dios. Ahí encontramos la visión. Es en esa comunión íntima con Dios, en oración, donde Dios nos revela su voluntad. Como dice Jeremías 23:22. Pero si ellos, refiriéndose a los sacerdotes y profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido mi voluntad. Queridos, las iglesias que están causando un impacto son iglesias de oración. Quiera el Señor que nuestra iglesia sea una iglesia de oración. Debemos ser una iglesia de oración. Pero seremos una iglesia de oración si cada uno de nosotros hoy hace un compromiso con el Señor de buscarle cada día, de buscar el rostro de Dios. Como es su palabra, humillarnos delante de Él. Porque si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y buscare mi rostro y orare y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos queridos, tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscarle cada día. Separa tiempo cada mañana. La primicia de tu tiempo da al Señor y busca su rostro. Continuemos orando, no solo los martes en la madrugada por un avivamiento, sino todos los días.
sigamos diciéndole y pidiéndole al Señor, queridos. Señor, danos un ayudamiento, pero empieza conmigo. Si tú quieres hacer este compromiso en este día, haz conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por revelarme tu voluntad en mi vida. Te pido perdón, Señor, porque son pocos los tiempos que paso en oración. Perdón, Señor, porque ocupo mi tiempo en otras cosas cuando debería buscar tu rostro como me lo enseñas. Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer de oración. Ayúdame a buscar tu rostro más que cualquier otra cosa. Ayúdame, Señor, a orar. Quiero que tu presencia sea en mi vida constantemente. Ayúdame, Señor, a tener tiempos de oración, de comunión contigo. Quiero conocerte a ti. Como tu palabra dice, si en algo he de alabarme, no es en mis riquezas, no es en mi fuerza, es en conocerte a ti. Señor, ayúdame a estar en oración para que haya una renovación espiritual en mi vida. Quiero tener la vida tuya, la vida espiritual. Quiero vivir mi vida apasionadamente, como tú deseas que la viva. Y Señor, ayúdame a estar en oración para escuchar tu voz, para recibir tu visión y para poder ser guiado por ti, Señor. Padre amado, ayúdanos a ser una iglesia de oración. Ayúdame a ser un hombre y mujer de oración, porque la oración hace la diferencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy hacemos este compromiso contigo. Y estamos seguros que si somos disciplinados, perseverantes, veremos tu gloria en mi vida, en nuestras vidas personales, pero también en la vida de la iglesia. Tú derramarás tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos darás un avivamiento. Nos enseñarás el camino por donde tenemos que andar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.